En este episodio platicamos con Daniel Orendain, psicólogo, educador menstrual, columnista en Sonadox y cofundador de Salud Menstrual, que inició como un espacio de investigación y después se transformó también en un espacio digital en donde se comparte información sobre la salud menstrual. También vamos a platicar sobre qué es la salud menstrual, qué es lo que realmente engloba la salud menstrual, cómo la sociedad y la educación permean el desarrollo de una persona menstruante y su relación con la menstruación. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Soportando. El día de hoy hablaremos sobre la menstruación. Es un tabú, muchas personas deciden no hablar sobre ella, a muchas personas les da vergüenza, incluso creen que es algo que no se debe comentar, que es privado, que es algo que solamente tú tienes que vivir en tu privacidad, cuando en realidad le sucede a muchísimas personas no tenemos la información suficiente o vivimos con mala información por lo mismo de que hay tanto miedo y como tanta vergüenza para hablar al respecto. Por eso invitamos a Daniel Orendain. Él es psicólogo, es educador menstrual y bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, bien, aquí con el calorcito de Guadalajara. Soportando, el podcast que te dará herramientas para soportar la vida adulta, porque nosotras no estamos soportando. Ay, ya sé. Daniel, creo que estaría bueno iniciar como diciendo qué es la salud menstrual, ¿no? ¿Qué engloba toda esta salud menstrual, el concepto como tal? Ok, bueno, en sí cuando hablamos de salud menstrual, o sea, si lo googleamos, difícilmente vamos a encontrar gran información debido a que tenemos un retraso muy grande en el estudio de la menstruación. Ok. Pues sí, la ginecología es muy centrado en androcentrismo y reproducción. Entonces, sí, pues se deja de lado un chorro de factores, incluso personas que se viven con algún tipo de trastorno, de padecimiento. Por ejemplo, la endometriosis, pues sí no se cataloga bien como algo de estudio que tendría que actualizarse. Entonces, casi siempre lo definimos tal cual como definimos otros factores de salud. Y englobamos todo, o sea, tendría que haber sí la salud física, fisiológica, que tendría que ver como todo el proceso del ciclo menstrual. Sin embargo, cuando lo catalogamos, no sé si ustedes se acuerdan que nos lo enseñaban con un círculo así como de tantos días estás menstruando. Claro. Luego no estás fértil, luego sí fértil, luego no fértil y así, ¿no? Sí. Pero nuestro cuerpo no funciona así en realidad. Para que podamos ovular, sí necesitamos un chorro de factores así como internos y externos. Y la ovulación sucede también a partir de un proceso de salud, ¿sí? Y para que podamos menstruar necesitamos ovular. O sea, no solo es como listo, arrojamos el endometrio y ya. Ajá. Entonces, solo por ponerte un ejemplo, para que Daniel reconozca que tiene salud menstrual, tendría que observar, sí, su ciclo menstrual, pero también si tiene salud mental. También sí tiene salud social, que tiene que ver con todos los aspectos sociales que vive, como la precariedad, como temas también de violencia, como temas más afectivos y bueno, de la interacción con otras personas. Salud financiera también, porque pues tiene un impacto sobre nosotros vivir pues en la precariedad, en la pobreza. Y de hecho hay un concepto que llamamos pobreza menstrual, que son procesos sociales en donde una persona menstruante no puede acceder a todo esto que le daría una calidad de vida en cuanto a la gestión menstrual o a poder atender su salud menstrual. Y bueno, entonces como que todas esas áreas de la salud tendrían que estar construidas en pro a la propia función de la persona, no tanto como a lo que dice un doctor, una doctora, sino lo que la persona está reportando. Entonces, eso es importante porque también pasa que una persona podría decir, bueno, yo tengo sangrados regulares, todo bien, me duele, es normal, no pasa nada, pero podría haber indicadores en ese tipo de dolor, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cosas que no vemos a simple vista, dado que es un proceso interno. Entonces, sí hay cosas que tendríamos que trabajar colectivamente, políticamente y económicamente para definir la salud. Creo que no muchas personas se interesan o nos interesamos en la salud integral que conlleva menstruar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te lleva a ti a querer interesarte por la salud menstrual y por ese tema que es como tan específico? Bueno, creo que personal, ¿no? Porque soy una persona menstruante. Pero también me di cuenta que justo cuando estaba en estos procesos de
de educación, sobre todo de biología, ¿no? O sea, que en la primaria a muchas personas les separaron en grupos como Sí. niñas o adolescentes, mujeres acá y niños o adolescentes hombres en esta otra clase de espermaquía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y las formas en las que solo se hablaba de la menstruación a partir de la reproducción. Y yo, pues, desde la adolescencia tenía claro que yo no quería gestar, por ejemplo. Entonces dije, entonces, ¿para qué tengo menstruación? ¿O de qué me sirve? Porque siempre tiene que estar ahí. Y bueno, era una inquietud personal. Y luego en casa no me hablaban como tal, pero tengo a mi mamá y a mis hermanas, que son personas menstruantes. Entonces, no sé si ustedes tienen esto en común, pero a veces nos metíamos al baño al mismo tiempo, ¿no? Alguien se estaba lavando los dientes y la otra persona en el baño. Y yo ahí veía su proceso menstrual, ¿no? Como cambiarse la toalla desechable y envolverla en papel, meterla hasta al bote de basura, hasta el fondo, para que no se Que nadie la viera. vea. Bajarle al baño y fijarte bien si no habías dejado rastros como de sangre. Entonces, era un proceso que a mí me parecía extraño, porque si bien yo veía como, por ejemplo, pues había papeles con otras secreciones. O, por ejemplo, esto no sé si es un tema en general de mi familia, pero pues esto de que los hombres de pronto se lavaban los dientes y dejaban la pasta y en el lavabo, cochinero, o también sus secreciones nasales, ¿no? Entonces yo era así como de, o sea, sí hay un tema de que podemos exponer otras cosas, pero la menstruación no. Sí. Y ya llegando a la universidad, pues me daba cuenta, no, antes, recuerdo una anécdota a la secundaria donde una compañera le dijo al profesor, me estoy haciendo el baño y se me va a salir la pipí por la vagina, ¿no? Y yo así, no manches, pues es que por ahí no sale la pipí. Y entonces yo, pues sí, soy un poquito chismoso, ¿no? Entonces le dije, no, ¿sabes qué? No sale por la vagina pues es otra cavidad, sale por la uretra y el meato urinario. Y entonces todos se quedaron así, se generó como medio una discusión, no, sí, la vagina. Y el profesor no dijo nada, fue como de, ay, pues estos morros están solo platicando sobre este tema y no me interesa, no me voy a meter y listo. Entonces yo veía toda esa desinformación y todo este proceso y también cómo tenemos que esconder las toallas desechables, ir a la coordinación a pedir una también a escondidas. Muchas personas también pues con la dismenorrea, que es el dolor. Y ya llegando a la universidad pues vi lo mismo, ¿no? Y tuvimos una clase del desarrollo. Y vimos el ciclo menstrual y tal cual como lo explicaron con esta gráfica que les dije al inicio, dije, no, es que no es posible, ya somos adultos, que nos pasa esto a muchas personas en esta etapa todavía de nuestro desarrollo y que además vamos a ser acompañantes, aunque sea de la salud mental, va a llegar alguna persona que te diga, ¿sabes qué? Es que he notado que cuando voy a menstruar me siento en un estado depresivo o se incrementan mis síntomas, ¿no? De la ansiedad, de la depresión, o tengo eventos que me generan malestar con mi familia, con mis personas. Entonces sí, como que dije, no, aquí no está chido. Entonces tuve mis prácticas educativas, fui a una secundaria y le dije a una compa, ¿qué te parece si empezamos a hablar más de este tema? Aprovechamos que estamos en la secundaria y pedimos chance de hablarles de salud menstrual. Entonces nos aventamos un programa de 12 sesiones. Wow, qué chido. Y afortunadamente, como yo estudié en esa secundaria, está ahí en mi barrio, pues dije, no, pues sí está más chido, porque a mí no me gusta este extractivismo como de ir a comunidades y así como yo sé más que tú, te voy a hablar. Sino ahí como en mi barrio, es el espacio que yo conozco, usamos el mismo lenguaje, entonces pues ahí empezamos a generar tanto investigación como ya la aplicación de la educación menstrual. Sí, y que creo que es algo súper importante que desde niñas se nos enseñe que es algo normal, ¿sabes? De que, porque por ejemplo, no sé, lo hablo en mi caso, yo no supe lo que me iba a pasar hasta como 5 o 6 meses antes que empezaba a tener secreciones en la mañana, ¿no? Y que yo era como, ¿qué onda? ¿Pero por qué estoy secretando moquito? O sea, ¿qué es esto, no? Y ya hasta que hablé yo con mi mamá me explicó, pero antes de eso yo no tenía ni idea, no sabía dónde estaban las toallas. Y luego también esto que tú dices, Daniel, de que es como únicamente con finalidades reproductivas, algo que a mí sí me pasó cuando era niña, la primera menstruación que tuve fue como,
ya estoy lista para ser mamá. Y cuando en realidad no, o sea, eres una niña de 13 años y creo que eso también es una especie de duelo, pero también es como este constructo que te han estado llevando a, pues es que cuando menstruas es porque ya estás lista para ser mamá, papá. Y es como, no, o sea, solamente es un proceso más en mi vida, ¿no? O también el ya eres mujer, ¿no? Ya estás sí. consolidada como cuando, pues... Y que también eso es muy complicado porque hay personas no binarias, hay hombres trans que menstruan y es, o sea, estamos invisibilizando esas cosas también, sí. Claro. Qué fuerte. Y luego justo hablabas de yo veía esto en mi casa, yo veía esto otro. Como no se habla, se repite, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de qué van estas 12 sesiones y 12 como espacios que tenías en la escuela, ¿no? ¿De qué van? Quiero saber cómo, de qué trataba todo el curso. Ok. ¿Qué se les informaba? Lo dividimos en como en estas áreas de nuestra vida. Empezamos a hablar del cuerpo, todas las áreas del cuerpo, o sea, no solo como por ejemplo el sistema sexual reproductor, así, o sea, todo el cuerpo de las personas menstruantes, claro. Decidimos incluir pues a todo el grupo, o sea, que fuera mixto, que también ellas pudieran ser acompañantes de la salud menstrual. Y eso nos ayudó también a reconocer pues de dónde venía. ¿Y por qué mencionamos todo el cuerpo? Pues porque el ciclo menstrual impacta en todo el cuerpo, ¿no? En el cerebro, o sea, una chambota que hace el cerebro, el sistema límbico, todo este sistema hormonal, ¿no? Que luego baja por el torrente sanguíneo. Lo metaboliza no solo los ovarios, sino también lo metabolizan los intestinos, por ejemplo. O sea, si nos preguntamos por qué me inflamo también intestinalmente, pues porque tenemos un chorro de prostaglandinas, por ejemplo, ¿no? Ahí haciendo su chamba los intestinos. Y luego el trabajo simultáneo a los ovarios, ¿no? Y hacen una gran chamba, pero también el corazón, o sea, todo el sistema nervioso. Y son cosas que creemos que son simples, pero de verdad es que el cuerpo se avienta un gran trabajo. De hecho, yo estoy menstruada en este momento. Ayer llegó mi primera fase, que es la menstruación, y yo me dormí toda la tarde porque de verdad me sentía súper cansado. Entonces, hablamos de todo el cuerpo y pasamos ya a hablar como de cómo funciona el ciclo menstrual, ¿no? Entonces sí explicamos, damos algún tipo de imágenes visuales, compartimos cómo lo gestionamos y qué representa para muchas personas pues menstruar. Y ahí nos comparten mucho pues para ellas qué significa menstruar, ¿no? Y también muchos compas decían, no, pues sí, yo veo a mis hermanas, a mi mamá y esto de no, pues de pronto se ponen locas o están hormonales y ya pues un poco como que dialogábamos eso, ¿no? Sin el afán de corregirles, sino pues que empaticen más con que claro que nos podemos sentir con unos picos emocionales pues que van a estar cambiando, pero ellos también, ¿no? Su proceso también con la testosterona es un tema también emocional. Ya luego brincamos justo a eso, a lo emocional, el impacto en la salud mental y al final lo social, ¿no? ¿Cómo es que podríamos reconocer que podemos implementar como acceso a la salud, políticas públicas y que como son ellos sujetos de derecho también pueden pedirlo, ¿no? Y también pueden reclamarlo y ya después replicarlo en sus barrios, en sus casas y ya cuando crezcan en otros espacios educativos y generar como dinámicas educativas entre todos, ¿no? O sea, no solo como de, ay, alguien me enseñó sobre menstruación y listo, sino esto sé y esto se lo voy a contar a alguien más. Sí. Sí, lo importante que son las cadenas, ¿no? De información, como, no sé, yo recuerdo mi experiencia con mi círculo de amigas. Creo que ese fue mi mayor como referente de cómo se debía menstruar, entre comillas, ¿no? Yo escuchaba historias y decía, ¿por qué a mí eso no me pasa? Sí, totalmente. O ¿por qué para mí es diferente, no? Y creo que algo que es muy importante es como que hemos, o sea, como programado la menstruación ideal. Porque, por ejemplo, supuestamente es cada 28 días, te tiene que durar de 3 a 7. O sea, la verdad no lo sé, pues, pero yo me acuerdo que en mis primeras menstruaciones también era como, yo me atraso. O sea, yo duro 35 días sin menstruar y mis menstruaciones duran 8 días. Entonces también es algo que dices, algo está mal conmigo. Claro. Y es como, no, o sea, todos los cuerpos son diferentes y no tendrías por qué llegar a una estandarización de esto es lo que tiene que estar bien. O, por ejemplo, personas que los cólicos de verdad les impiden salir de su cama y a otras personas no les da nada de cólicos. O sea, creo que también me gustaría saber un poco como
¿Qué cosas pueden haber en tu menstruación que es algo normal y que no nos lo dicen? Y qué cosas a lo mejor sí sería como cuestión de buscar un ginecólogo, una ginecóloga, ¿no? Porque luego también pues están los ovarios poliquísticos, todo esto que no se dice mucho. Y pues tenemos miedo de ir al ginecólogo y nos enseñan y nos dicen que tienes que ir a la ginecóloga o al ginecólogo hasta que tienes tu primera relación sexual. Y es como, no, o sea, es algo integral, ¿no? Claro. Pues en realidad lo ideal sería que fuéramos incluso desde antes de menstruar, ya sea con pediatra, pero también hay ginecólogos que reciben a ya sean personas en proceso de pubertad, porque con todo el contexto social, pues ya hay menstruaciones desde los 8 años, por ejemplo, estamos hablando de la niñez. Qué fuerte. Y luego la pubertad, la adolescencia, ¿no? Entonces son 3 etapas, incluso hasta 4, porque hay personas que hasta los 20 años llega su menarquía, ¿no? Entonces lo ideal sería mucho antes y que eso, les expliquen, les acompañen y que se vuelva individual. Sé que el tema social es bien importante porque entonces, ¿de qué serviría dar clases o acompañar el ciclo menstrual si yo te digo que hay que individualizarlo? Pero una cosa es tener como una información como general y otra cosa es ya llevarlo a la práctica con mi propia vivencia. Entonces, sí, yo siempre les comparto a mamás, papás, me ha tocado también que abuelos pidan mi asesoría y entonces decirles, no, pues de una vez le puedes llevar también para que se familiarice con estos procesos. Sí. Porque además es algo que lo tenemos que hacer eventualmente cada 1 o 2 años, ¿no? Ir con gine y estar revisando en general nuestra salud sexual y no solo cuando algo está mal. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, sí observar cuáles son los signos de menstruación. Hace poquito yo compartí un video de una persona en Instagram que vivió un proceso de anorexia, entonces por la anorexia tuvo amenorrea, que es ausencia de menstruación. Entonces, justo cuando ella reconoce que logró generar un impacto diferente en su vida al estarse tratando la anorexia y otros procesos de salud, fue cuando regresó su menstruación, ¿no? Y dijo como, yo reconozco personalmente que aquí me siento saludable o sana, ¿no? Y no por patologizar la anorexia, sabemos que es un tema complejo, pero sí representa un signo haber perdido su menstruación. Entonces, yo mencionaba eso. En algunos casos, la menstruación es un signo de salud. En otros no, porque a veces confundimos ciertos sangrados que no son menstruación y decimos, bueno, ya sangré y ya no pasa nada y no me voy y me checo, a pesar de que 3 meses pues no hubo sangrado, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros puede ser un alivio. Incluso para muchas personas es un alivio como decir, no estoy embarazada, ¿no? O embarazada. Ya sangré, ¿no? Pero pueden ser otras cosas, otros indicadores. Entonces, sí el sangrado, pero también eso, ¿no? Como tú lo mencionabas, la duración del sangrado. Puede durar hasta 1 semana, sí, pero a veces va disminuyendo. Sí. También la coloración del sangrado. Tiene que ser eso, ¿no? Como cuando nos cortamos y vemos la sangre así roja. Se presenta marrón, se presenta más oscura porque es sangre vieja que queda en nuestro cervix, por ejemplo, o a veces en las paredes vaginales y ya al final pues con el moco vamos expulsando eso, pero ya está oxidado, entonces ya se ve marrón. Pero, por ejemplo, si se ve rosita o si se ve naranja o si tiene un olor diferente, que no es un olor que diga yo, esto antes lo presentaba o es algo común, porque además uso las toallas desechables, generan cambio en el olor, sino más bien un olor a lo mejor fétido que digo, esto no está tan chido. Ahí sería tal vez un signo de infección, por ejemplo. Sí. O de desnutrición o un tema hormonal, ¿no? Yeah. Que tendríamos que checar. Pero nuestro ciclo menstrual no solo es la menstruación, tenemos otras 3 fases. Entonces en esas fases también presentamos un chorro de cambios. Checar el moco cervical, también la temperatura de nuestro cuerpo, si presentamos algún signo en nuestra piel, por ejemplo, el acné. También cuando vemos una tendencia en subir y bajar de peso, ¿no? O sea, que sé que es complejo porque para muchas personas subir y bajar de peso representa pues algo personal en su salud mental y en su salud corporal, pues también eso tendríamos que estarlo checando. Y molestias también en la salud mental. Hay personas que me han dicho, ¿sabes qué, Daniel?
Yo he notado que mis crisis de ansiedad, o por ejemplo, personas que tienen brotes psicóticos así, suceden una vez que voy a menstruar. Pero no menstruando, sino Como antes, el síndrome ¿no? premenstrual, lo que se Ajá. le conoce como el síndrome Lo que se premenstrual. conoce como síndrome premenstrual. Entonces Sí. estábamos hablando de que no hay una adecuada metabolización de sus hormonas y que hay que checarlo. A lo mejor con un endocrinólogo, endocrinóloga que les acompaña a regular también eso. Ok. O con psiquiatra, ¿no? Como, bueno, ¿te dejaste de tomar tu medicación? Sí. Pues recordemos que la medicación también te ayuda a regular pues estos químicos que también Sí. tienen un trabajo en equipo con las hormonas, ¿no? Sí, de hecho, algo que me pasó es que a mí antes el síndrome premenstrual me pegaba muy fuerte. O sea, me deprimía mucho o sea, llegaba como a picos altos de depresión o de mucho enojo. Y también no podía dormir, dolor de cabeza por días. Y hace poco empecé un proceso psiquiátrico y mi síndrome premenstrual ha cambiado muchísimo. O sea, un día antes ya lo siento y es algo mucho más leve que antes. Y creo que hace falta también un poco más de información al respecto, porque yo no tenía ni idea que tomar psiquiatría me iba a ayudar en mi ciclo, ¿no? Y que también, justo cuando, igual lo vuelvo a mencionar, perdón, pero es una integralidad, ¿no? O sea, es algo integral y habla de cómo vives tu menstruación, o sea, cómo vives ese proceso, ¿no? Sí. Yo sané mucho mi relación con mi periodo menstrual en el momento que me di cuenta, tienes quistes. Sí. Y vamos a tratarlo de esta forma, ¿no? Y en el momento que lo empecé a tratar dije, wow, no duele, no tiene por qué, o sea, duele, pero no tiene por qué Sufrirse. padecerlo como lo estaba padeciendo, Ajá. ¿no? O no tiene que durar el tiempo que estaba durando, no tiene por qué Sí. ser para mí algo de estrés, de dolor, de cansancio, de fatiga. Y hoy digo, o sea, no que padre increíble porque tiene sus cosas, pero sané mucho esa relación conmigo, ¿no? Sí, verlo como algo que va, o sea, es una parte de ti, no es algo que va a estar Claro. sucediéndote, porque, no sé, lo veo un poco como en las niñas en su primera menstruación que se llama menarquía, ¿verdad? Uh-huh. Pues no sé, puede ser un shock tan grande y te puedes pelear tanto con ese suceso que vives negándolo por años. A mí me llegó a pasar también de que siempre que llegaba mi menstruación me ponía de mal humor y no era por cambios hormonales, sino porque yo ya estaba como predispuesta a decir, ay no, maldita sea, ya regresó otra vez. Y creo que también es como súper importante ir sanando esa relación. Y ahora, ¿cómo acompañas, no? Porque Ajá. hablábamos antes de la entrevista como justo cuando empezamos a menstruar como personas menstruantes, el cómo se trata esta noticia, ¿no? Como Sí. una noticia o cómo las familias lo deciden manejar. Es algo bien complejo y bien incómodo, creo yo, para algunas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañas también, ¿no? a alguien, al menstruante que se acerca a ti o simplemente que es parte de tu familia o de tus seres queridos? Qué buena pregunta. Bueno, sí, lo mencionabas, al ser integral, pues el acompañamiento tendría que estar ahí constantemente. Entonces, el significado cultural importa, ¿no? O sea, yo no quisiera meterme con las prácticas culturales de otros contextos y decir, está mal que les digan esto, pero sí reconocer qué impacto tiene, ¿no? O sea, sí la cultura es parte de nosotros, la construimos, es parte de socializar y es algo que tenemos los humanos, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, ¿qué significa para la persona que lo está viviendo? Entonces sí me ha pasado que me dicen, ¿sabes qué, Daniel? Es que para mí sí fue muy estresante haberle compartido a mi mamá, mi papá, mi abuela, abuelo, tía, quien les estaba cuidando. Y que primero me dijeran como de felicidades, te convertiste en mujer, pero luego me dijeron, cuídate, te tienes que cuidar, ¿eh? Porque ya te pueden embarazar. Y así, ¿no? O sea, imagínate tener eso, ¿no? 8, 9, 10, 13, 15 años y que tú sigues pues conviviendo con tus amigas, jugando, pero ya no te lo permiten porque ahora tienes que hacer cosas de mujer, ¿no? Y quién sabe qué sea eso. Bueno, en algunas familias sí sabemos que ser una mujer es servir a las personas adultas, a los hombres, es hacerte cargo de ciertas cosas, pero con el tema del cuídate porque te pueden embarazar, es muy difícil porque estamos hablando de diferentes contextos. Por ejemplo,
porque no nos enseñan como que hay deseo, ¿no? Cuando queremos compartirnos eróticamente con las personas y que no necesariamente tiene que ser con la reproducción, pero podría pasar. Entonces sí hay métodos preventivos y tenemos muchos y algunos ya muy actualizados. Pero pareciera que es como que cuídate porque va a pasar así como inesperadamente o no sé, como que el cuidado está bien metido en solo nosotras. Exacto. Y nosotres cuando menstruamos. Entonces eso, ¿no? Tú lo mencionabas hace un momento, o sea, tengo esta edad y ya realmente estoy lista o lista para gestar o para reproducirme. Entonces el acompañamiento tendría que ir más enfocado a las necesidades de la propia persona, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo se siente menstruar para ti? Si algo pasa, avísame. Mencionabas esto de los retrasos. Hemos visto en la bibliografía que al menos los primeros 2 años tras la menarquía es irregular porque el cuerpo está aprendiendo este proceso y dice, oye, espérame. A ver. Ajá. Sí. Así como cuando aprendemos a equilibrarnos para luego caminar o o el lenguaje, ¿no? Pues también el tema de la menstruación, el cuerpo está diciendo, a ver, ¿qué onda con esto? Entonces sí, son cosas que tendremos que observar y escuchar. Pero la verdad es que nos enseñan o a esconderlo o a hablarlo en espacios que a lo mejor no son, o sea, sí sirve hablarlo con amigas, por ejemplo, pero no son espacios en donde nos pueden dar otro tipo de información, ¿no? Sí. Entonces, yo pensaría que hay que guiarnos más hacia la necesidad individual de la persona para saber cómo acompañar. Okay. Ay, Dios. A ver, y si yo quiero empezar a hacerme responsable de mi salud menstrual, ¿no? Entiendo que hay cosas muy fuertes como los privilegios, eso es una realidad, no todas las personas tienen acceso al agua potable, no todas las personas tienen acceso a poder comprar tampones, toallas, una copa. Entonces, no sé, ahorita en donde estoy yo, me quiero empezar a hacer cargo de mi salud menstrual. ¿Cómo podría empezar? Escuchándome, yendo con un ginecólogo, o sea, como, sí, como qué pasos podría tomar para empezar a conocerme más en esto que es mi ciclo. Porque sí, como tú lo dices, no es solamente la menstruación. Hay un montón de procesos que estás viviendo. Uh-huh. Bueno, dijiste la palabra clave que es escucharme, ¿no? Como sí ser más consciente de, porque también eso, si es algo que me genera un tema emocional, si es algo que me genera un tema personal, o incluso pues para las personas que somos disidencias de género, pues nos podría también generar por ahí pues una disrupción o un tema de disforia de género, dismorfia corporal también a algunas personas. Pues claro que lo voy a dejar de ver, le voy a dejar de prestar atención, o sea, sí, son procesos como de mecanismos de defensa, ¿no? Comunes. Entonces, si me empiezo a escuchar, ya podría reconocer pues qué necesito y desde ahí cómo me voy a cuidar, ¿no? Yeah. Porque eso, ¿no? Como que nos han enseñado que la salud es un ABC. Sí. Incluso por ahí hubo una campaña de un sistema de seguridad social, creo que del IMSS, que te dice, chécate, mídete, muévete. Ay, ya sé. Ajá, Más vale prevenir. Ajá, exacto. Entonces, como que parece que eso, ¿no? Me checo, me mido, me muevo. Pero ¿qué es eso, no? O Claro, sea, ¿cómo empiezo? ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué recursos tengo? ¿Con qué espacios cuento para poder Sí, checarme? ¿dónde estoy parada, ¿no? Y sí, entonces eso por una parte. Por otra parte también la gestión menstrual es un tema muy amplio. Porque eso, o sea, no podemos solo ignorar que tenemos secreciones corporales y listo, ¿no? Sino que es un tema bien complejo, ¿no? Entonces, sí hay muchas opciones, pero también a qué opciones puedo acceder. Y si este acceso a estas opciones, pues son viables económicamente, socialmente, o sea, como esto, ¿no? De esconderlo en mi casa, en la escuela, estoy en la calle, o soy una persona privada de la libertad. Y no, o sea, esto me lo tiene que llevar mi familiar, pero mi familiar está en otro estado, o murió, no pueden ir a visitarme. O sea, son cosas que parecía que es responsabilidad propia, ¿no? Entonces, tiene que ser también una responsabilidad social, sino Claro. ¿de qué estamos hablando? Pues de individualismos. Y sí somos seres individuales, pero también seres sociales, necesitamos como de un enfoque integral. Entonces, pues sí, yo la verdad no diría como que hagan este checklist de cómo checarse y cuidarse, pero sí a lo mejor me observo a mí
y ya veo con qué elementos cuento y ya desde ahí me empiezo a cuidar. Sí. ¿Y cómo puedes no desinformar, ¿no? A alguna persona que se acerque? ¿A qué lugares o espacios dirías que podrían ser un buen lugar de información, de aprendizaje y que podría ayudar, ¿no? Ujú. Pues la verdad todos los espacios son pues espacios informativos y de aprendizaje, ¿no? Hay algo que decimos los educadores sexuales. Siempre hay educación sexual. O sea, nuestra inquietud o nuestro señalamiento es no tenemos educación sexual en México, ¿no? Pues claro que tenemos, o sea, desde que vemos cómo interactúan nuestros cuidadores, la familia, lo que hablamos, nuestra observación, o sea, todo eso es parte de un proceso informativo y de educación. Acá la idea es adecuado. Ajá, como tú decías, ¿me está informando o me está desinformando? ¿Hacia dónde me está llevando esta información? Entonces, yo ahora le apuesto mucho pues a nosotros que somos educadores menstruales, porque la verdad me ha pasado que me dicen personas que acompaño, pues es que ya fui con mi gine, le dije que me duele mucho y me dijo que es normal y yo, chale, ¿no? O sea, ¿cómo te dice eso si tú lo estás padeciendo? Claro. O te dicen es mental, es subjetivo. Hay ellos que saben de lo mental y lo subjetivo, ¿no? Sí. Entonces, eso, ¿no? O hacen una ecografía que digo, está muy chido, pero por ejemplo, si estamos hablando de endometriosis, se necesitan otros instrumentos para checarlo, porque no solo ese estudio visual, pues te lo muestra, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, se jactan como de somos las personas que sabemos del cuerpo y vengan con nosotros, pero muchas veces no saben, ¿no? O solo les dicen como de, no, que el dolor no es normal. Pues ya sé que no es normal, pues yo lo estoy viviendo, me duele y sé Sí, que no es claro. normal. Por eso vine. Ajá, por eso vine, pero ¿qué más me puedes decir? No solo me digas no es normal, toma ibuprofeno. Ajá. Dime qué me está pasando. Yo la verdad es que eso, ¿no? Iba casi como cada mes o cada 2 meses a urgencias por dolor. Ok. Porque ya decían, no, es que ya me dobla, estoy vomitando, tengo Sí. fiebre. Y me decían como de, eso, solo estás estresada. Tómate una pastilla. Y me... Sí, minimizando Ajá. todo tu proceso, ¿no? Ujú. Y entonces, pues sí, yo tengo dismenorrea primaria, que no son por factores orgánicos o patológicos, es por otros temas, ¿no? Por ejemplo, alimentación, temas gastrointestinales, pues sí, la salud mental y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo dejé de ir al hospital, pero ya me automedicaba. Entonces me inyectaba una bomba de analgésicos y más bien estaba noqueado y dormido todo el día. Ay. Y no, luego dije, no manches, pobre de mis riñones, pobre de mi hígado. Pero, por ejemplo, cuando sí empecé a atender mi salud mental, incluso cuando cambié de alimentación, que esto es también un proceso que se tiene que acompañar, pero para mí fue más personal y político y dejé de comer carne, lácteos, o sea, son cosas que yo, Daniel, noté que sí cambiaron. O, por ejemplo, también la actividad física. Y bueno, otros procesos que tenían que ver más con eso, la salud gastrointestinal, dije, ya sé por qué me dolía tanto y ya sé qué puedo hacer y descansar y eso, ¿no? Como, no como este comercial de unas toallas femeninas en donde la morra está haciendo ejercicio y dice, Ay, sí. tengo mi toalla y gracias a esto puedo hacer ejercicio. Sí, Ay, claro. no manches, pues no. Sí, la romantización también, ¿no? Ajá. De que, ay, sí, me siento libre, segura. Y es como, pues, cada persona vive su ciclo de forma bien distinta. Y ahorita hablando de eso, Daniel, que los dolores eran tan fuertes, me gustaría abordar un poco también este tema de la licencia menstrual, porque se está volviendo un poco una especie de debate, ¿no? De Controversia. Ajá, de controversia, de las personas menstruantes. Es un derecho poder acceder a descansar, acceder a no ir al trabajo y que se nos pague, o que se pague, ¿no? Esos días laborales. Pero entonces luego también te dicen, o sea, no sé, como que lo quieren medio patologizar de que, pues sí, pero necesitas ir al seguro y necesitas tener un comprobante de que tienes cierta condición médica. Entonces, pues también ahí ya se permea un montón de quién tiene acceso y quién no. Sí, me gustaría como abordar un poco ese tema sobre la licencia menstrual, qué se necesita para que aquí en Guadalajara y pues en todos los estados se pudiera llevar a cabo, porque a lo que veo eso es un tema que sucede más en Ciudad de México, pero aquí yo la verdad no lo he escuchado. Sí, la verdad es que es una iniciativa. Y esa iniciativa tiene mucho tiempo. Hubo una diputada, no sé qué partido,
que hace como 5 años o un poco más, dio la iniciativa. Pero ya saben que estos procesos pues los discutimos, los aprobamos, pero luego pasa a la siguiente cámara y los discuten, los aprueban y luego ya pasa a las reformas, ¿no? Que sería la Ley Federal de Trabajo. Entonces, si bien ya están las iniciativas, pues todavía no está la reforma. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, sí, ya vi que tal grupo de diputados que están hablando y abogando por la salud menstrual, ya lo pusieron sobre la mesa. Pero, ¿qué pasa con la ley federal? Que es lo que a mí me da derechos. Claro. O sea, más bien no me los da, los derechos los tengo, pero sí los establece para que yo justifique por qué, ¿no? Porque lamentablemente así funciona la vida, ¿no? Tú tienes que decir, aquí está mi ley, aquí está mi constitución. Entonces, eso. Pero hemos notado pues que hay una negativa por parte, por ejemplo, de empleadores, ¿no? O sea, de los patrones, que parece que van a perder la gran producción si una persona se ausenta un par de días. A veces es necesario solo un día o 2 días para poder tener un adecuado confort y cuidado y luego ya regresar al trabajo. Pero no se ponen a pensar, por ejemplo, que esa persona pues está teniendo una mala calidad de vida por el dolor o por este proceso también de salud mental. Y eso no les importa que su chamba baje, ¿no? O sea, claro, no les importa. Luego hay personas que trabajan en otros sectores que, por ejemplo, pues están maquilando todo el tiempo y les recortan las idas al baño, ¿no? Y les tienen casi el baño con candado. Ay, no. O les dicen, no, pues usa pañal, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso? Pues es que no basta con solo tener las leyes. Si tenemos todavía esta irregularidad, esta explotación y esta violencia laboral, pues por una parte eso, ¿no? Tendríamos que volver otra vez a empezar a hablar de que el tema del ciclo menstrual nos corresponde a todos. Sí. No solo a las personas que menstruamos. Y que también es un tema político y económico. Entonces, sí está la iniciativa y creo que estaba muy chida, pero lamentablemente es eso. O sea, es como un amparo solo si el seguro me lo aprueba. Exacto, o sea, no todas las personas pueden acceder a ese derecho como tal, ¿no? Exacto, sí. Y a mí, cambiando un poco de tema y no, me gustaría como tocar el tema de que la salud menstrual conlleva a veces mucho miedo, ¿no? De diagnóstico. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué voy a pasar? ¿Qué voy a vivir? ¿No? Y luego como es algo muy personal o que vives como tú sola vas a pasar y vas a hacer y te van a decir, a veces da mucho terror, ¿no? O estos diagnósticos de tienes esto y lo peor que te puede pasar es tal cosa, te van a quitar, te van a operar, te van a... Sí. ¿Qué le dirías a las personas menstruantes que apenas van a tener un contacto, ¿no? Como, no que no tengan miedo, sino la menstruación puede no vivirse así, ¿no? Y no todo puede ser tan catastrófico como muchas veces le damos esa entonación como más negativa, que simplemente es algo que vivimos. Sí, bueno, pues la verdad es que el acompañamiento nos ayuda mucho. O sea, sí, a lo mejor algo está pasando, tengo que ir con el gine, pues que me acompañe alguien en quien yo confío. Sí. Y que por favor se trabaje mucho con la violencia ginecológica. Ay, sí, no inventes. Eso es algo muy fuerte. La primera vez que yo fui con un ginecólogo fue súper violento. Y me juzgó muchísimo y me decía, no te cuides así, haz esto y haz esto. Y algo en mí decía, no me siento segura con este güey. Dejé de ir con él, fui con otra ginecóloga y es súper diferente porque luego la verdad vives tus experiencias y tú crees que así van a ser todas. Así, a mí me daba muchísimo miedo ir al ginecólogo porque yo dije, no, pues me van a tocar súper fuerte, me van a juzgar, me van a ver feo y me van a decir que no estoy en edad para haber ido al ginecólogo, por ejemplo. Voy con esta nueva gine y fue otro rollo. O sea, yo tenía muchísimo miedo y ella me decía, no, tranquila. A ver, vamos poco a poco, ¿no? Y ya incluso es algo que yo hago así de cada año, pero ya no se vuelve una experiencia traumática para mí. Y creo que eso sería algo súper importante, que los ginecólogos tuvieran también esta empatía, ¿no? De hablar con las personas, de explicarles, de ir poco a poco, porque luego, pues a lo mejor una persona dice, claro, no tengo ningún problema y hazme una, no sé,
hazme un eco y lo que sea, ¿no? Pero otras personas sí tenemos mucho miedo, otras personas sí es como de, güey, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Cómo me tengo que poner? Nunca he visto mi vulva. O sea, cosas así, ¿sabes? O que incluso hay mucho de, no sé, de decir, pues no sé qué me va a esperar y qué me va a tocar. Voy sola, ¿qué me van a preguntar, no? Pero, ay, se me fue un poco la idea. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba yo a decir? Ay, no pasa nada. No te preocupes. No, ahora lo Sí. recuerdo en un momento. Ok. Sigamos. Sí, está bien. La verdad es que sí, eso impactaría mucho en nosotros. Y ahora ya si estamos viviendo, por ejemplo, endometriosis, ovario poliquístico, recordé. así. Perdón. Era como, ¿qué me espera en cuanto también medicación, no? Creo que ya sí. hay diferentes puntos de vista, incluso personales, de, pues no me quiero tratar hormonalmente, ¿no? No quiero vivir esto, o siento que esto es violento para mi cuerpo, siento que podemos tratarlo desde otro lado y no solo imponer un método de, así lo tienes que hacer aunque Sí. lo estés pasando horriblemente Pastillas mal. anticonceptivas por Ajá. quistes, ni modo. Y ya, para siempre, ¿no? Y si no te sirve, pues hay muchísimas maneras más de ver y de funcionar, ¿no? Y vas probando. Pero hay doctores, doctoras que en algún momento dicen, así es y ya. Y no hay otra solución, ¿no? Sí. Ay, no, es un pleito. No. Yo hasta tengo pleito casado con muchos skins en redes sociales porque también eso. O sea, aterran a las personas. No sé para qué, o sea, como que les parece divertido la pedagogía del terror y decir, ay, aquí van a aprender, ¿no? Y no, todo lo contrario, pues nos da más miedo ir con ellas. Y nunca vamos. Ajá, y nunca vamos. Y luego, sabemos que si bien, pues sí, las pastillas anticonceptivas o ciertas pastillas hormonales pueden ayudar a regular, pero eso no lo está atendiendo. Te está regulando, pero cuando las interrumpes regresan el síntoma. Sí. Entonces eso nos está diciendo mucho, ¿no? Sí. Y es un tema complejo. Pero, por ejemplo, hemos visto cómo pues, muchas personas regresamos a las medicinas alternativas que por muchos años y por temas pues también un poco sí de que hubo mucha charlatanería y mucha gente sacando dinero de ahí, pero también los procesos occidentales y los procesos coloniales de la medicina impactaron mucho. Entonces, la verdad, a muchos consultantes les ha servido hablar de ginecología natural y decirme, ¿sabes qué, Daniel? Fui con esta persona que me dijiste, con una matrona o con una acompañanta y me ayudó a tener otros procesos, a lo mejor con herbolaria, a lo mejor solo me dijo, ve con tu nutrióloga y dile que tienes esta situación, que a lo mejor estos alimentos y a ver cómo te funciona y les funcionó, ¿no? Que al final es eso. Por ejemplo, son temas de condición, es como vivo, o sea, así es mi cuerpo, ¿no? Sí. No tendremos que decir solo es malo y tienes que cambiarlo. Hay algunos procesos que tienen tratamiento, sí, qué chido, pero hay otros que son condiciones de por vida, ¿no? Entonces hay que aprender a vivir con la condición. Es como si yo le dijera a una persona, por ejemplo, que vive con diabetes, como de, ay, no, ya, pues no, nada más tómate esta pastilla y listo. Y no le doy todo un seguimiento y le enseño a vivir con la diabetes. Pasa lo mismo con estas situaciones. Y otros que no, que sí son solamente algún tipo de trastorno que se puede observar como de qué está pasando, o sea, que cambió, lo atendemos y listo, ¿no? Entonces, sí son temas complejos y la verdad es eso, ¿no? Como hay que confiar en otras vías y hay que también decirle a los esquines, esto no me está funcionando, por favor, pues derívame con alguien que sepa o la verdad, pues dime la verdad, no le sabes y listo, no pasa nada. Ay, qué ganotas. No sabes. No sabes. Y es que hay que aceptarlo. O sea, ya a mí me ha pasado como psicóloga, pues decirle, la verdad es que lo que te está pasando no lo sé. Entonces, conozco a una persona que ha trabajado con estos casos y te voy a derivar. Y a veces sí me dicen, no, es que yo quiero estar contigo. No, lo siento mucho porque es tu salud. O sea, a lo mejor sí, tenemos un espacio chido, pero no te voy a decir, vete mañana. Hacemos un proceso para ir generando el cierre y ya te acompaño con la otra persona, con el otro especialista, otra especialista. Pero sí nos hace falta mucho profesionales de la salud decir, no sé. Sí. Pero me voy a poner a investigar o no me interesa. Claro. Pues sí, como esta humildad de decir, pues en este momento no puedo ayudarte, busca otra opinión, ¿no? Y responsabilidad también, ¿no? Claro. Si no es mi enfoque, Sí, totalmente. Ética. Ajá, ética, totalmente. Bueno.
Ay, Dani. Pues creo que Sí. con esto concluimos. Demasiada información. Muchas gracias por comunicarnos y por abrir este espacio, ¿no? Para cualquier persona que esté buscando información acerca Sí. de la salud menstrual. Sí, Daniel, muchísimas Muchas gracias. gracias, Dani. ¿Quieres dejarnos tus redes para que también las personas puedan ver el contenido que compartes, para que se puedan también informar desde otras fuentes? Sí, uso mucho Instagram. Ok, Entonces me encuentran como @Daniele con @Orendain. perfecto. Y a veces hablo de estos temas en Twitter, pero mi Twitter es más para pelearme. Amamos qué Twitter para padre. pelearnos, la verdad. Yo me voy y me peleo. Pues, Y cito así a las Arroba personas. Y tú, sí. no es Qué cierto. padre. No es cierto. Sí, tengo pleito con una ginecóloga que pone cada cosa del BPH. Ay, así, ya. Te voy a señalar como una farsante. Y ni modo. Y ni modo. Pero también me pueden leer por allá. Perfecto. Ahí estoy como @Orendain. Ok. Daniel sin la E, porque luego no te deja poner todo tu nombre. Ah, sí. Ujú. Pero igual creo que si van a mi Instagram verán cómo pueden acceder a mis otras redes. Y escribo en Zona Docs y ahí también tengo un par de columnas sobre salud menstrual y también pues otros procesos de salud. Entonces sí, desde ahí me pueden leer y ya si tienen dudas, la verdad es que por ejemplo la intervención en crisis o las dudillas que ahí tenemos, las contesto por mensaje. Ah, perfecto. Ya si veo que necesitan acompañamiento, se lo sugiero y hacemos así ¿sabes qué, Daniel? No tengo dinero. No importa, pero vi que vendes pasteles y están bien ricos. Ah, Nos sí. intercambiamos Sí, una un pastel. colaboración. Ajá, por la asesoría. Pero siempre hay espacio para poder generar acompañamiento. Ay, Daniel, Muchas muchísimas gracias. gracias por acompañarnos el día de hoy. Si les gustó el episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes, suscribirse en YouTube, seguirnos en Spotify, dejarnos un comentario, una reseña. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como @soportandopodcast. A mí me encuentran como Diana-Espinosa- en Instagram A mí como @Estefanía_rojo. y a nuestro productor @Gabriel Velasco Foto. Muchas gracias, nos Bye. vemos en el próximo episodio.